Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Esta mañana nos sentimos contentos de que Dios nos permite estar aquí a nosotros, aquí en su casa de oración. Ustedes allá en sus casas, pero yo sé que estamos todos felices. Dios nos ha dado la vida y nos ha dado la oportunidad de estar en un día nuevo más. Y por eso nuestros corazones deben de estar agradecidos y contentos con nuestro Señor. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Sé que hay varias familias conectadas en sus hogares. Hermanos de la Iglesia de Dios Hispana aquí en Owensville, les amamos mucho y oramos siempre por todas las familias, deseando que las bendiciones de Dios siempre estén cubriendo las vidas de cada uno de ustedes. Y esta mañana pues le agradecemos también a nuestros hermanos de la música que nos acompañan para alabar a Dios con esos cantos, y que ustedes también en sus casas estén disfrutando también, adorando a Dios. Estos tiempos, hermanos, nos han enseñado que no solo aquí en la casa de oración podemos adorar a Dios, nos están enseñando que en nuestras casas podemos levantar también nuestra alabanza, podemos levantar ese altar de adoración al Señor, porque el Señor está en todo lugar. De donde quiera que hay un alma que se dispone a adorarlo, ahí también Él está con nosotros, ahí está su presencia. Así es que yo espero que estén disfrutando bendiciones en sus hogares. Como dije, pues les saludamos en el nombre del Señor a todos. Y le damos gracias a Dios, hermanos, porque en medio de toda esta situación que estamos pasando, como yo les decía el domingo pasado, estamos viendo que hay personas que se están acercando a nuestro Señor y nos alegramos por eso. Esta semana estuvimos orando por nuestra hermana Zaida Erazo ahí en los Garrison, que se reconcilió con el Señor. Si nos está escuchando, le enviamos un saludo cariñoso y ánimo para seguir adorando al Señor. También en Pikesville nos están diciendo nuestra hermana Rubia Gómez que se entregaron a Cristo el hermano Melitón Martínez y Nelson Guzmán. Si nos están viendo, también le enviamos un saludo. Y también gracias, hermana Rubia Gómez, por estar haciendo esos devocionales y que hayan personas que puedan estar recibiendo la palabra de Dios en sus corazones. Hermanos, quizás hay algunas personas que tengan alguna necesidad o estén enfermos. Yo quiero en esta oración pedirle al Señor que Él pueda poner su mano sobre sus vidas. Si está pasando problemas o dificultades de diferentes índoles que puedan ser, estamos orando que Dios sea quien ayude. Y también les recordamos a la iglesia que ustedes tienen los números de teléfonos de mi persona, de los consejeros de la iglesia. Cualquier situación o necesidad, pedimos que se comuniquen conmigo, cualquiera de los hermanos, para estar juntos siempre en cualquier situación o necesidad que pueda estar pasando. Así que sabemos que no lo estamos viendo aquí en el local, pero estamos unidos en la oración siempre. Así que yo le quiero pedir, hermano, que ahí donde usted está, de una manera solemne, usted tenga este momento para pedirle al Señor que su bendición lo cubra, y que si usted está pasando una necesidad, también decirle al Señor: Señor, tú eres el que siempre tienes cuidado de nosotros. Yo quiero dirigir esta oración, pero quiero que usted en su casa también levante su corazón al Señor, levante su alma a Dios y le diga: Señor, ten misericordia de mí. Y oremos así juntos. Padre que estás en gloria, en este momento, Señor, te agradezco por esta oportunidad que nos das de estar aquí en esta casa, Señor, a los hermanos que podemos venir y en esta hora, Señor, unirnos con cada uno de los hermanos allá en sus hogares. Dios mío, tú conoces a cada uno de nosotros por su nombre, dice la palabra de Dios. Conoces cada uno y miras cada uno de esos hogares donde hay hermanos que están en adoración a ti, Dios amado. En esta hora, Señor, te ruego, Padre, que a través de tu presencia, de tu Espíritu Santo, puedas visitar, Señor, cada familia y cada hogar. Señor, oramos por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, por diferentes situaciones, Padre. Yo sé, Señor, que hay mucha influencia, Señor, maligna, mucha influencia de enfermedades, pero sabemos que más poderoso eres tú, Señor.
Tú eres el Dios que tiene control de todas las cosas. Y para ti, Señor, no es difícil poner tu mano, mover tu mano en favor de ese hermano, de esa hermana que está pasando una enfermedad o una dificultad en su vida. Intercedemos, Señor, y suplicamos que tu misericordia y tu amor sean derramadas sobre esas vidas. Dios, yo sé que tu Hijo Jesús murió en esa cruz, pero también resucitó, y porque Él vive, nosotros también vivimos, y por esa victoria que Jesús tuvo en la cruz del Calvario y sobre la tumba, Señor, nosotros también tenemos esas promesas vivas para cada uno de nosotros. Así que tu palabra nos dice que en esa cruz llevaste nuestras dolencias, sufriste y llevaste toda enfermedad. Entonces, Señor, hoy pedimos esas promesas sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor, de aquella persona que está enferma, pasando una dolencia, una enfermedad. Dios amado, extiende tu mano y toca, Señor. Padre, hay muchas personas que quizás nos están viendo, Señor, nos están escuchando y tienen un familiar, Señor, que está sufriendo enfermedad o ataque de estos virus que nos amenazan hoy. Dios amado, pero tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios para el cual no hay nada imposible, Señor. Por eso en esta hora yo declaro, Señor, una palabra de sanidad sobre aquellas personas que están en los hospitales, sobre aquellos que están en sus casas encerrados, sufriendo, Señor, consecuencia de esta situación que vivimos, Padre. Toca, Señor, y que tu nombre pueda ser glorificado en las vidas de ellos, porque tú has dicho: clámame a la hora de tu angustia y yo te responderé. Tu pueblo hoy te buscamos, clamamos, Señor, en diferentes puntos, en diferentes lugares. Pero, Señor, sabemos que tú eres un Dios grande en misericordia, eres un Dios omnipresente, estás aquí y estás en todo lugar. Señor, también te ruego por aquella familia que quizás nos está escuchando, Señor, y han perdido a un ser querido, a un familiar, y se sienten desconsolados, se sienten tristes, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llegar a lo más adentro de su corazón y les impartas fortaleza y esperanza, Señor. Les impartas, Dios mío, el consuelo que nadie más puede dar, sino solo tú, Dios, que eres un Dios que puedes entrar a la intimidad de nuestra vida, de nuestros corazones, y darnos aliento y fortaleza. En el nombre de Jesús, Padre amado, rogamos esa bendición para todos tus hijos, para todo tu pueblo, para todos aquellos, Señor, que nos pueden escuchar en este momento. Extiende tu mano, Señor, y obra maravillas y milagros, y que nosotros como tu pueblo seamos agradecidos y te demos gloria y honra, Señor, porque este es un momento especial para que podamos ver tu gloria manifestándose y que podamos ser un pueblo agradecido, Señor, que te busquemos y exaltemos tu nombre, reconociendo que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el Dios grande, el Dios que siempre estás al cuidado de tus hijos. En el nombre de Jesús, también te ruego, Señor, en este momento, prepara los corazones y las mentes, Señor, de cada uno de los oyentes, para que tu palabra pueda, Señor, bendecir sus vidas, para que tu palabra pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Dios amado, te lo pedimos, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, le voy a pedir que tome su Biblia. Creo que todos nosotros en nuestros hogares hoy estamos leyendo la Biblia porque estamos en nuestros hogares. Y ojalá, yo espero, como líder se lo digo a usted, que no estemos pasando el tiempo en otras cosas, sino que lo estemos aprovechando en leer la palabra del Señor, en estar edificando nuestro hogar y nuestra familia, porque este no es tiempo de estar haciendo otras cosas, sino aprovechándolo para adorar al Señor. Así que le voy a pedir que tome su Biblia, si la tiene ahí en su sala, en su silla donde está, y vamos a leer el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, 20 del versículo 1 en adelante. Yo quiero que usted le preste mucha atención a esta lectura, porque vamos a estar meditando sobre el tema Él vive. Y por eso es que su iglesia vive, y por eso su iglesia mantiene firmes las esperanzas en Él. Así que vamos a leer desde el verso 1 en adelante la palabra del Señor, y nos dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no se había entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, estos días tradicionalmente nosotros sabemos que el mundo celebra lo que se llama la última semana, o lo que fue la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos como la Semana Santa. Se habla de los últimos acontecimientos, de los últimos pasos que Jesús dio, en sus últimas cosas que hizo cuando estuvo en la tierra, de cómo Él fue llevado, fue apresado, fue llevado al Calvario, fue crucificado en una cruz, y también que Él fue sepultado. Todos nosotros sabemos esa historia, y la gente, como dije, tradicionalmente celebra eso todos los años, hace conmemoración de eso. Pero hay una cosa bien importante, y es sobre donde yo quiero analizar la meditación de esta mañana. Es que es cierto que la palabra de Dios nos dice que Jesús fue apresado, fue azotado, fue llevado al Calvario y crucificado, que murió y fue sepultado. Pero también la palabra de Dios nos da pruebas indubitables, dice, de que ese Cristo resucitó gloriosamente el primer día de la semana. Y el pasaje que hemos leído este día nos narra la historia de que esta mujer llamada María Magdalena, la Biblia habla en Lucas capítulo 8, de que habían varias mujeres que le servían a Jesús, incluyendo María, la madre de Jesús, y otras Marías. Pero hoy aquí en esta ocasión se hace mención especialmente de María Magdalena, de la cual dice Lucas capítulo 8:2, Jesús había expulsado 7 demonios, y que esta mujer, por agradecimiento a Dios, por agradecimiento a Jesús, le estaba siguiendo constantemente. Dice la palabra de Dios que estas mujeres guardaron rigurosamente ese día de reposo, el último día de reposo que se guardó. Y el siguiente día, el primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, ellas venían para embalsamar el cuerpo del Señor Jesucristo. Prepararon especies. Y me llama la atención que estas mujeres
dice que habían estado allá con Jesús al pie de la cruz. También fueron con Nicodemo y José de Arimatea cuando lo pusieron en el sepulcro. Ellas estuvieron ahí, se dieron cuenta dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Y dice que este día, muy de mañana, llevando especias aromáticas, ellas iban para embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero para sorpresa de ellas, cuando ellas llegan, dice, encuentran removida la piedra. Otro evangelista dice que mientras ellas venían de camino hacia el sepulcro donde habían puesto a Jesús, venían pensando, pero ¿quién nos removerá la piedra? Pues la costumbre era que estas sepulturas estaban hechas sobre rocas y se sellaba la sepultura poniendo una roca enorme sobre el agujero de la sepultura. Ellas decían, ¿quién nos removerá la piedra? Pero en esta ocasión dice que cuando ellas llegan, encontraron quitada la piedra del sepulcro. ¡Qué maravilloso! Entonces dice que ella corrió y fue a Simón Pedro, decía, al otro discípulo al que amaba Jesús, que todos sabemos que es Juan, y les dijo, se han llevado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ella estaba pensando eso, entonces corrieron juntos, dice, y llegaron hasta la sepultura, y verdaderamente dice que llegaron y vieron ahí la sepultura que estaba vacía, y con los lienzos y aquellos sudarios que habían puesto sobre la cabeza de Jesús, enrollados y puestos ahí. Pero lo importante de todo esto es que dice la Escritura que los discípulos salieron a buscar a los otros discípulos del Señor para darle las noticias. Pero habla la Escritura, hermanos, en el versículo que leíamos, versículo 11, que María Magdalena se quedó ahí, dice, llorando. Por eso en esta hora yo quiero que analicemos dos cosas bien importantes. La certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también el desespero de una mujer que ama profundamente a su Maestro. La certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No se discute la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Más bien se habla de las pruebas que hay de la resurrección de Él. Y nosotros lo podemos ver a través de la historia, a través de los evangelios, a través de los escritos que hacen los apóstoles, y más que todo el apóstol Pablo a los Corintios, cuando él les dice, sabemos que Jesús ha resucitado porque se presentó a Simón Pedro, se presentó a los 12, y en una ocasión se presentó a más de 500 hermanos, les dice él, de los cuales algunos duermen, pero otros aún viven. Y él dice, y como al último que se me presentó el Señor como un apóstol, como un abortivo, se me presentó a mí. Pablo entendió que el encuentro que él tuvo cuando se entregó su vida al Señor Jesucristo fue el mismo Cristo resucitado, el que se le presentó y le habló a su vida. Y fue ese momento cuando su vida fue totalmente transformada. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos deja claro. Porque aquí podemos ver nosotros que cuando estas mujeres y los discípulos buscan a Jesús entre los muertos, se aparece y les dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esto, hermanos, esto es algo maravilloso, algo especial para nuestras vidas. Porque ¿dónde está basada la fe de nosotros los cristianos? ¿Dónde nos fundamentaríamos nosotros para decir que el Señor vive y que es nuestro Salvador si fuera un Cristo que fue muerto, que lo sepultaron y no se levantó de la tumba? En realidad Pablo dice, si los muertos no resucitan, si Cristo no resucita, nuestra fe es vana. Y somos dignos de que nos tengan lástima al predicar de Cristo que resucitó, si en verdad Él no resucitó de los muertos. Mas nosotros sabemos por la palabra de Dios que nos da pruebas claras y nos narran todas las señales que nos indican que verdaderamente ese Cristo glorioso que murió y que fue sepultado, también se levantó de entre los muertos y que hoy vive y está a la diestra del Padre como nuestro intercedor, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, tenemos nosotros certeza en esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No se puede discutir, es una realidad. Dijo alguien en los epitafios de los cementerios, ahí, hermanos, nosotros vamos y encontramos muchos letreros que dicen, aquí descansan los restos de fulano de tal, aquí yacen los restos de quien en vida fuera. Pero si tuviéramos que leer un epitafio de nuestro Señor Jesucristo, diría, no está aquí, Él ha resucitado. Aquí no hay resto de nadie porque el Cristo de la gloria se levantó y hoy vive, y porque Él vive nosotros también vivimos. Entonces eso nos da a nosotros alegría.
Eso fue lo que fundamentó la fe de los primeros cristianos y de la iglesia primitiva. ¿Por qué cree usted, hermano, que la Biblia dice que en los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva hubieron muchos mártires? Gente que ofrendó su vida como mártir por la fe en ese Cristo resucitado. ¿Por qué lo harían ellos? ¿Por qué aquellos hombres y mujeres del tiempo de la iglesia perseguida que ofrendaron su vida, que murieron quemados, que murieron comidos de las fieras y de muchas diferentes formas, dice la Biblia, algunos decapitados, aserruchados, murieron, pero estos hombres con mucha valentía ofrendaron su vida en sacrificio por la fe en Jesucristo? Pues lo que a ellos les alentaba era saber que servían y que estaban dando su vida por un Cristo que ha resucitado y que como Él vive, nosotros también podemos vivir. Por eso es que Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Como Cristo resucitó, también su pueblo tiene promesas grandes y fieles de que un día seremos resucitados. Esto es algo que nos debe de fortalecer nuestra vida. Este evento de la resurrección de Cristo vino a restarle ese temor y esa desesperación que la gente tenía y aún en nuestros tiempos tiene sobre la muerte. Porque la muerte es algo que desespera. La muerte es algo que trae muchas dificultades cuando el ser humano piensa en eso. Mas Pablo dice que Cristo se levantó de los muertos y que Él es el único que ha dicho, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo fue el primero que venció la muerte. Nosotros podemos ver que en los antiguos tiempos los profetas resucitaron a algunos muertos. Jesús mismo resucitó a algunos muertos. Pero esos muertos volvieron a morir. El único que ha resucitado para no ver muerte jamás, sino que vive para siempre, es nuestro Señor Jesucristo. Y como Él vive, nosotros también tenemos esa esperanza. Ahora yo sé que la muerte a todos nos preocupa más en alguna forma. Nos hace ponernos pensativos. Pero yo sé que la muerte ya no es tan grave como se podía ver en los tiempos antiguos cuando la gente no tenía esperanza en la resurrección. Ahora yo sé que cuando muero hay una esperanza para mí, que así como Cristo resucitó, también dice, traerá a Dios con Él a los que han muerto en obediencia a la palabra de Dios. Así que, amigo y hermano que me escucha, la resurrección de Cristo es algo que a nosotros nos debe de alentar. Toda situación y todo problema tenemos a un Cristo resucitado. En muchas sectas religiosas se dice que cuando murieron sus líderes, los seres a quienes ellos adoraban y miraban como dioses, cuando mueren, dice la historia de algunas sectas religiosas, quemaron sus cuerpos, guardan sus cenizas y hoy van y adoran sus cenizas en ciertos lugares. Pues déjeme decirle que al Cristo que nosotros adoramos, no adoramos a un Cristo muerto, no adoramos cenizas de nuestro Cristo, lo adoramos porque Él vive y está entre nosotros a través de su presencia y de su Espíritu Santo. Por eso es tan importante esto, es tan alentador saber que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Ahora puedo entender que las promesas que Él le hizo a su pueblo y a sus discípulos son reales. Ahora puedo entender que cuando la Biblia dice que Él vendrá por mí y por su iglesia, es algo real, porque Él se levantó de la tumba y tiene potestad para cumplir esas promesas que Él nos hizo. Así que yo le invito a usted a que todas sus dificultades y muchas veces problemas que se pasan en este mundo que vivimos, las podamos soportar sobre esta realidad tan maravillosa de que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Y que si adoramos a un Cristo vivo, Él tiene muchas promesas y bendiciones para cada uno de su pueblo. Ahora, mis hermanos, la otra parte, el otro punto que yo quiero hacer mención es sobre la actitud de María Magdalena. María Magdalena era una mujer que amaba profundamente a su Señor, a su Maestro. Por eso la vemos en esta escena nosotros a ella, que dice que se quedó junto al sepulcro llorando desconsoladamente, porque ella decía, se han robado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella dice que vio a 2 ángeles, como en ese momento de turbación que ella tenía, como cuando alguien busca algo que se le ha perdido y lo busca una y otra vez.
llorando, dice, junto al sepulcro, volvió a fijar sus ojos hacia el sepulcro. Y entonces vio a dos ángeles que estaban, uno al lado de donde se habían puesto los pies y el otro al lado de la cabeza donde habían puesto al Señor. Pero de manera que dice que ella, por esa desesperación de lloro, de situación que estaba pasando, no podía abrirse el entendimiento. Hermanos y amigos, muchas veces en las dificultades que nosotros tenemos, a veces como que las promesas de Dios se van, se esfuman de nuestra vida, esas esperanzas se alejan y nos quedamos desconsolados. Tanto que dice que Jesús mismo se le aparece a ella, pero ella todavía está pensando, dice que si era el jardinero que andaba ahí, le dice, mujer, ¿por qué lloras? Le dice él. Le dice, ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Si tú te le has llevado, dime dónde lo pusiste para que yo llegue y lo lleve. Entonces, mire, hermanos, yo quiero que aquí nosotros saquemos también una lección, porque quiero decirle y recalcarle esto: de nada serviría que nosotros prediquemos que un Cristo que murió y que resucitó, si Él no está en nuestras vidas como ese Cristo resucitado. De nada le va a servir a mucha gente hacer la historia y hacer la matización de que Cristo fue sepultado y resucitó, si Él no está viviendo en sus vidas. ¿De qué sirve entonces? Aquí vemos a una mujer que está desesperada, que está con angustia porque ella siente que le han separado de su maestro. Ella está en desesperación, y cuando le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le pusiste para que yo vaya y lo lleve. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús quizás le habló de esa misma manera en que él se acostumbraba a hablarle a María. Dice la escritura, está con signos de admiración, le dice, María. Y todos sabemos cuando alguien nos dice nuestro nombre de una forma especial, y nosotros nomás oír eso ya sabemos quién es el que nos habla. Entonces dice que María dijo, Roboní, que quiere decir maestro, y se tiró a los pies del Señor queriendo abrazarlo. Miren, mis hermanos, qué importante es esto. Esta mujer mostró desesperación porque ella amaba profundamente al Señor. Ahora, hermano y amigo que me escucha, yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Qué tanto te desesperas tú por esa presencia del Señor en tu vida? ¿Qué sientes cuando te estás alejando del Señor? Déjame decirte que muchas veces nosotros nos hemos ido apartando y alejando de nuestro Señor, y hemos vivido vidas tranquilas muchas veces, como si todo estuviera bien a nuestro favor. Pero en realidad yo quiero presentar este ejemplo de esta mujer en su desesperación de sentir que su maestro lo habían apartado de ella, en aquello de que las promesas de resurrección se habían apartado de su vida. Ella está llorando porque ella quería tener a su maestro junto con ella. ¿Qué tanto nosotros amamos al Señor? ¿Qué tanto nos desespera cuando sentimos que nos hemos ido alejando del Señor? Yo quiero decirte que este es un momento especial y maravilloso para hacer examen en nuestra vida y decir, ¿cómo está el Señor en mi vida? ¿Lo tengo cerca? ¿Lo tengo lejos? ¿Estoy separado del Señor? Estar separado del Señor significa lo más tremendo y horrible en nuestra vida, es vivir sin esperanza, sin fe y sin nada. Pero tener a nuestro Señor Jesucristo es tener promesas fieles y verdaderas que nos ayudarán a enfrentar cualquier situación de nuestra vida. Esta mujer, cuando iba a buscar a Jesús al sepulcro, dice que encontró removida la piedra. Cuando estaba en ese momento desesperante y llorando, Jesús se le presentó a ella. Jesús nunca va a estar lejos de un corazón anhelante de sentirlo y estar en su presencia. Cuando tú te desesperes por esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, Él no va a tardar en hacer acto de presencia y decirte, aquí estoy contigo para ayudarte, para bendecirte y para sostenerte con mis brazos. La piedra fue removida. ¿Cuántas piedras son los obstáculos que te impiden a ti o a mí muchas veces para que nos acerquemos a nuestro Señor? Pues yo quiero decirte que cuando Dios mira a un hombre o una mujer deseoso de acercarse a Él, cualquier obstáculo que nos impida acercarnos será quitado, porque Dios siempre está pendiente de un corazón y de un alma que quiere tener acercamiento hacia Él. María Magdalena mostró desespero por su maestro, por su Señor.
hasta que lo pudo ver, hasta que pudo hablar con él. Fue la primera mujer en la historia que dice que vio a Jesús verdaderamente, porque algunos llegaron diciendo: ha resucitado el Señor, pero no lo han visto. Pero María Magdalena lo vio, lo tocó, se dio cuenta verdaderamente que ese Cristo que había sido puesto en esa sepultura también se había levantado y que estaba vivo y que tuvo la oportunidad de poder contemplarlo. Yo te invito en este momento a que hagamos un análisis en nuestra vida. De verdad, si tanto vemos y si tanto muchas veces la gente año con año celebra muerte y resurrección de Cristo, de verdad ese Cristo está en nuestro corazón, está en nuestra vida. Porque digo, de nada serviría saber que Cristo resucitó, pero que Él no esté con nosotros. De nada serviría saber que Cristo vino un día a nacer a la tierra si no ha nacido en nuestro corazón. Yo en este momento te invito a reflexionar y a que juntos pensemos verdaderamente: ¿está el Señor conmigo? ¿Lo puedo sentir en mi vida? Nosotros en este tiempo no lo vemos físicamente, pero lo podemos sentir en nuestras vidas. Lo podemos sentir que Él nos acompaña. Por eso los cristianos somos llamados, invitados a vivir una vida diferente a aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso en esta hora yo te digo: ¿qué tanto tú amas a ese Cristo resucitado? ¿Qué tan cerca está ese Cristo resucitado de ti? ¿Vive en tu vida? ¿Mora en tu vida? ¿O aunque Él haya resucitado, sigue estando lejos de tu vida? Tomemos el ejemplo de esta mujer que se desesperó, que anheló y buscó hasta que pudo tener pruebas claras de que ese Cristo había resucitado y que estaba con ella y que estaba con todos sus discípulos. Este es un momento de reflexión. Yo te quiero invitar ahí en tu hogar, en tu casa, a que le demos gracias a Dios por ese Cristo resucitado, por ese Salvador que vino a hacer ese sacrificio y que resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre. Pero también démosle gracias de que a través de su Espíritu Santo también Él está con nosotros en nuestra vida, en nuestros hogares. Así que ahí donde estás, hermano, amigo, yo te invito a que hagamos esta oración juntos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesús, Señor, quien viniera a morir, a sufrir en esta tierra, a morir en la cruz del Calvario.